Buenos días a todos, dear Ana, querido Marcelo. Entonces, voy a tratar de responder o poner algo de luz a esta pregunta. Muy difícil también, tal vez no es una pregunta de $1 millón, pero no debe estar lejos, que es, en nuestros pacientes tratados con nucleócidos o nucleótidos, ¿cuándo podemos, si es que podemos, interrumpir el tratamiento y de qué manera lo debiéramos hacer? Y si no podemos, ¿por qué motivos no podemos interrumpir el tratamiento? Estos son mis disclosures. Entonces, desde hace ya muchos años, y en esto casualmente hemos compartido estudios con Ana y Marcelo, tanto en pacientes tratados con entecavir como tenofovir, en pacientes antígeno E positivos, antígeno E negativos, está demostrado que al cabo del tiempo uno logra una muy alta supresión viral y estas drogas y hoy también TAF nos han ayudado muchísimo en el tratamiento de estos pacientes. Fíjense ustedes como a 5 años o más allá de los 5 años, en la enorme mayoría de los pacientes tenemos más de 90-95% de pacientes con inhibición efectiva de la replicación viral. Ahora, entonces, si estas drogas son tan eficaces y tan seguras, ¿por qué interrumpir los nucleócidos? ¿Por qué interrumpir entecavir o tenofovir? Y esta es uno de los temas más controvertidos en el manejo de la hepatitis B crónica actualmente. Voy a revisar entonces qué es lo que dicen las guías actuales contemplando esta pregunta y sobre todo cuáles son las evidencias en contra de la interrupción del tratamiento en 3 grupos especiales: pacientes con hepatitis crónica antígeno E positivos o antígeno E negativos no cirróticos y pacientes cirróticos, ya sean E positivos o E negativos. Veamos primero qué dicen las guías que han sido revisadas en el último año y medio en relación a la interrupción de NUCs en pacientes E positivos. La guía europea dice que tenemos que tener una cero conversión del antígeno E y DNA indetectable y luego de eso continuar con al menos 1 año de terapia de consolidación, o sea, continuar 1 año más e interrumpir. O pérdida o cero conversión del antígeno de superficie, que este es un punto muy difícil de lograr, de alcanzar. La guía americana dice lo mismo, la guía de Asian Pacific dice cero conversión del antígeno E, transaminasas normales y carga viral no detectable al menos 1 a 3 años con tratamiento de consolidación. De modo que estas son las recomendaciones para antígeno E no cirróticos. Ahora, si nosotros seguimos estas recomendaciones, y esta es una revisión sistemática reciente de George Papa, por no decir todo el apellido, que estas barras muestran luego de la interrupción del tratamiento. George mostró en esta revisión que al cabo de 36 meses, hasta 36 meses, en pacientes antígeno E positivos, si interrumpimos el tratamiento, ya sea cualquiera de los NUCs, vamos a tener, y estos son 733 pacientes en total, un 52% de pacientes que persisten con supresión virológica. Visto del otro lado, tenemos un 50% de pacientes con recaída virológica luego de 3 años de interrumpir los tratamientos. La tasa de recaída entonces en estos pacientes es alrededor del 50% y si uno ve criterios intratratamiento en esos estudios que nos permitan decir este paciente va a recaer o este paciente no va a recaer, cuál entra en el 50% y cuál no, no tenemos ninguna evidencia intratratamiento hoy para decir puedo suspender el tratamiento con una buena garantía de que el paciente no va a recaer. El segundo punto, probablemente el más importante y muy importante para los países de nuestra región, es que el monitoreo después de interrumpir el tratamiento no está garantizado.
Acá tenemos dos problemas. Tenemos países de muy alta prevalencia y muy alta prevalencia en países de muy bajos recursos o áreas dentro de Latinoamérica de muy bajos recursos. Entonces, tenemos una disponibilidad limitada de pruebas y para nosotros decidir la interrupción del tratamiento necesitamos dos cosas sí o sí. Primero, saber que el paciente no es cirrótico. Entonces tenemos que acceder a un método que nos permita saber, por lo menos un fibroscan o biopsia o algo que nos permita saber que el paciente no está cirrótico. Tenemos un límite para acceder a estos métodos. Segundo, necesitamos disponer de HBV-DNA para seguir al paciente luego de la interrupción del tratamiento y estar seguros de que el paciente no recae. Segundo límite importante en nuestros países. Así que esta es otra limitante al momento de decidir la interrupción del tratamiento. Tercero y cuarto, posibilidad de reactivación severa en caso de inmunosupresión. El paciente puede estar en remisión, pero si es sometido a inmunosupresión, va a haber otra charla de esto, el paciente puede reactivar de manera severa y posibilidad de transmisión a otros pacientes en caso de recaída. ¿Qué podemos decir ahora de los pacientes antígeno E negativos? Las guías dicen, la guía europea, después de al menos 3 años de supresión virológica en pacientes en quienes el monitoreo puede ser realizado de manera cercana o pérdida o cero conversión del antígeno de superficie. La guía americana dice solamente pérdida o cero conversión del antígeno de superficie y la guía asiática dice luego de 2 años de DNA indetectable o cero conversión del antígeno de superficie. ¿Qué pasa, digamos, cuando suspendemos el tratamiento en pacientes no cirróticos antígeno E negativos? La misma revisión de George Papatheodoritis mostró que en este caso, fíjense, cerca de 1000 pacientes, es mayor aún la tasa de recaída. El 30% de pacientes son los pacientes que persisten a 3 años con supresión virológica. Quiere decir que el 70% de los pacientes recae tras la interrupción del tratamiento. Entonces, en este caso, 70% de recaída, lo mismo que dije para antígeno E positivo. El monitoreo no está garantizado en muchas áreas, posibilidad de reactivación y posibilidad de transmisión viral. En los últimos años hemos intentado establecer, lo mismo que en E positivos, pero más aún en E negativos, un nivel de cutoff de la cuantificación del antígeno de superficie para poder decir, este paciente que tiene un antígeno de superficie por debajo de un determinado cutoff tiene buenas chances de mantener la supresión virológica si interrumpo el tratamiento. Entonces, la determinación cuantitativa del HBsAg podría ser una herramienta para decidir la interrupción del tratamiento. Y eso, fíjense, que tiene bastante sensibilidad y especificidad, pero aún hoy esto no puede ser aplicado en la práctica clínica. No sabemos qué tan bajo debe ser el nivel alcanzado de este antígeno, durante cuánto tiempo debemos tener esta cuantificación baja, y la prueba realmente no está disponible, más aún en nuestros países, entonces todavía no nos ayuda a tomar decisiones de interrupción del tratamiento. Ahora, en los pacientes con cirrosis, ya sean E positivos o E negativos, las recomendaciones de las guías son bastante uniformes. La guía europea no lo recomienda, la guía americana no recomienda la interrupción y la guía de Asian Pacific considera que puede ser considerada en cirrosis compensada con un monitoreo muy cercano de estos pacientes. Esto, la opinión nuestra personal, la opinión también vertida en la última edición de la guía latinoamericana, indica que no es recomendable y que los pacientes con cirrosis deben continuar el tratamiento de por vida. ¿Por qué? Porque la interrupción del tratamiento en pacientes con cirrosis es conocido que puede determinar recaídas con descompensación de la cirrosis. Fíjense en el estudio asiático, 16% de flares severas y en ambos estudios entre 0.5 y 1% de mortalidad tras la interrupción de nucleócidos en esta población de pacientes. Del otro lado, ¿cuáles serían las desventajas
para un tratamiento a largo plazo. ¿Qué problema hay si nosotros continuamos en forma indefinida el tratamiento con NUCs? Hay problemas de resistencia, tal vez, que entran al momento de decisión, problemas de toxicidad, planificación del embarazo, costos y adherencia de los pacientes. Veamos uno por uno si realmente son barreras. El tema de la resistencia es extremadamente baja hoy, a largo plazo, tanto con entecavir como con tenofovir, y se anticipa ser igual con TAF. De modo que no tenemos un problema real, e incluso si tenemos resistencia podemos resolver este problema haciendo un switch a la otra familia de nucleósidos o nucleótidos. El tema de la toxicidad se plantea fundamentalmente para los análogos nucleótidos, sobre todo para tenofovir. En tenofovir, la posibilidad a largo plazo de complicaciones renales o de complicaciones óseas. Esto hoy ya no es un problema, tenemos la posibilidad de usar, que está aprobado para hepatitis B, TAF, y ahí está bien claro en estas indicaciones, en las últimas guías, cuáles son los pacientes que debieran hacer un switch a TAF o en quienes se debiera iniciar TAF de nuevo, pacientes de edad avanzada, con enfermedad ósea, con enfermedad o posibilidad de desarrollar enfermedad renal. Uno puede priorizar TAF sobre tenofovir o hacer un switch de tenofovir a entecavir, y este problema no es un problema. El tema de la planificación del embarazo tampoco debiera ser un problema, porque tenemos drogas de categoría B, como tenofovir o TAF, que pueden ser utilizadas con seguridad durante el embarazo. Cuarto punto, el tema de los costos, un problema importante y real, sobre todo en nuestros países. La Organización Mundial de la Salud hace, si bien es un problema, hace cada vez más accesibles estos medicamentos. Hoy, los países miembros y en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud indica que el tratamiento está disponible en la gran mayoría de estos países por un costo menor a $50 al año. De modo que es muy importante en cada uno de nuestros países poder lograr este objetivo, esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, si suspendiéramos el tratamiento, tenemos que estimar también el costo de una potencial recaída y el costo del monitoreo después del tratamiento, que puede ser entre estos dos más costoso que la continuación del tratamiento. Finalmente, ¿cuál es la adherencia? El problema de adherencia de un paciente que tiene que continuar durante años y años con una medicación, un comprimido al día. Y solo traigo un trabajo, hay varios trabajos que muestran que esto no es un problema, pero traje un trabajo del grupo de ANA, donde muestra, fíjense en la última columna, las últimas 3 columnas, muestra todos los pacientes en la columna celeste, pero en la columna que está más hacia la izquierda, se muestra que los nuevos pacientes tienen tasas más bajas de adherencia a NUCs. Entonces, lo que podríamos decir es que si nosotros interrumpimos y tenemos que recomenzar un tratamiento, interrumpimos y recomenzamos, estos pacientes en donde la medicación se vuelve a introducir tendría una adherencia más baja que en pacientes que continúan el tratamiento sin interrumpir. De modo que, a modo de conclusión, podemos decir que en pacientes con hepatitis crónica antígeno E positivo, los nucleósidos pueden ser interrumpidos después de al menos un año de seroconversión del antígeno E, solo si se puede realizar un monitoreo cercano. Y esto es, repito, muy importante en nuestros países al momento de tomar la decisión. En pacientes antígeno E negativos, la tasa de recaída virológica es muy alta y, por lo tanto, interrumpir los NUCs no sería una buena opción hasta tanto haya mejores predictores de remisión virológica sostenida y que puedan aplicarse a la práctica clínica. En pacientes con hepatitis B crónica, con cirrosis, tanto antígeno E positivos como negativos, la interrupción de los NUCs puede estar asociada con descompensación e incluso muerte. Por lo tanto, el tratamiento en estos pacientes debe continuarse de por vida hasta tanto tengamos nuevos tratamientos que nos permitan, de acuerdo a la charla anterior,
reducir o eliminar el cccDNA, que es el gran responsable de esto que yo acabo de comentar. De nuevo que la familia de los Nooks en este honorable auditorio y en este Hard Rock Hotel le suplica, al menos en esas poblaciones, don't stop me now. ¿Okay? Muchas gracias.